para ser oficial ya la presentación de la tertulia. Bueno, y ahora sí, saludo ya para esta tertulia a Ricardo Fernández de la Puente de Ciudadanos. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Y también a Socorro Beato del Grupo Nacionalista Canario. ¿Qué tal, Socorro? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días a todos. Bueno, no sabía ni el uno ni el otro quién le había tocado, pero como no he visto que nadie se haya regañado, por el momento vamos bien, ¿no? No hay problema. Vamos bien, Encantado de sí. estar con Socorro. Bien. Sí, igualmente. Bueno, hay buena relación parlamentaria, con lo cual de los temas que vamos a hablar seguramente sacaremos buenas conclusiones y podemos empezar, si te parece, Ricardo, por el Servicio Canario de la Salud, la salida de Conrado Domínguez. Primero, ¿quién va a ocupar la plaza del que fuera director del Servicio Canario de la Salud? Y segundo, ¿crees que va esto a ir a peor, teniendo en cuenta que parece que puede haber a lo mejor quizás más imputaciones? Bueno, yo lo primero que me gustaría decir, y yo creo que es bueno, pues una cosa que se suele decir, pero que es fundamental, ¿no? La presunción de inocencia por vaya por delante, de este caso, pues de Conrado Ujú. Domínguez, creo que eso tiene que estar siempre ahí. No será, como yo decía hace poco también en otro medio, no será la primera vez que un juicio, vamos a decir, mediático, un juicio paralelo, bueno, pues causa perjuicio a las personas que están investigadas en cada momento y que luego, bueno, al final la justicia pues decide que ahí no hay caso o simplemente los declara inocentes, ¿no? Pero en ese trámite pues ha pasado un tiempo importante que causa daño personal, daño a su entorno familiar, también desde el punto de vista profesional. Por lo tanto, fundamental la presunción de inocencia de Conrado Domínguez y que entiendo que él ha tomado esa decisión de dimitir para poder ejercer bien sus derechos y poder, bueno, pues tener la defensa acorde pues a lo que sus asesores, sus abogados le digan en cada momento. ¿Qué persona va a ocupar el Servicio Nacional de Salud? Pues la verdad es que no lo sé. Ujú. Queda muy poquito de legislatura, quedan 6, 7 meses escasamente, por lo tanto, la persona que viene tiene pues, muy poco tiempo para poder producir grandes cambios, si así fuera necesario, dentro, que lo es, por dicho sea de paso, en el Servicio Canario de Salud. Entiendo que tiene que ser una persona que sea del ámbito de la gestión, ¿eh? No tiene que ser, o yo entendería que no tiene por qué ser un político al uso, sino más bien un gestor en un puesto político, porque no olvidemos que una dirección general como esa y tan importante como es el Servicio de Salud, pues que evidentemente sí tiene una componente política, pero sí sobre todo un gestor con capacidades de negociación, bueno, pues con una experiencia constatada para poder, bueno, pues llevar este enorme buque que es el Servicio de Salud hasta buen puesto, hasta el final de lo que queda de legislatura, ¿no? Y eso yo creo que sería la máxima. Ahora, la persona que vaya a ocurrir, es que no tengo ni idea, tampoco he escuchado ningún posible candidato, ¿no? Mm. Y Socorro, no sé si has escuchado algún posible candidato y también tu opinión al respecto. Bueno, pues hemos seguido desde el Grupo Nacionalista con enorme preocupación todo este caso de las mascarillas por, por la, por la gravedad de que más de 4 millones de euros se hayan perdido de dinero público y que no se sepa dónde está y las dificultades para recuperarlo. Ahora mismo el asunto está bajo secreto de sumario y esperar que la justicia actúe, que actúe en consecuencia y que se depuren las responsabilidades penales en el caso de que las haya. Y por otra parte, en cuanto al sucesor de Conrado Domínguez, pues no sabemos nada, no se ha escuchado nada. Es una decisión difícil la que tiene el gobierno, encontrar una persona que a estas alturas de la legislatura, a pocos meses de finalización de la legislatura, quiera asumir esa enorme responsabilidad de llevar el Servicio Canario de la Salud. Pero tiene que acertar, porque este sería el quinto director del Servicio Canario de la Salud en toda esta legislatura, que además ha sido marcada por la COVID y en donde la sanidad ha tenido un protagonismo especial. Mm. Por tanto, tiene que ser un perfil que sea capaz de sacar adelante estos últimos meses de legislatura y también de dar respuesta con transparencia a los posibles supuestos de otras contrataciones que también se dice que podrían surgir. Cabría la posibilidad, y pregunto también igualmente por el mismo orden, Ricardo y Socorro, de que sea un perfil técnico de lo que se está hablando y a lo mejor no un perfil político para, no sé, que a lo mejor pues puede haber incluso hasta más gestión o mejor gestión, según dicen algunos, Ricardo. Tienes el micrófono cerrado, perdona, Ricardo.
Ahora, Perdona. ahora. Digo que ese siempre un poco es el dilema, ¿no? Si es un gestor en un puesto político o un político en un puesto de gestión, ¿no? Yo creo que esa es el dilema y que, bueno, pues sin ir más lejos, pues a mí me ocurrió en el pasado, ¿no? Que yo no estaba en el mundo de la política, pero llegué a un puesto político desde el punto de vista, pero llegando desde la gestión y gestionando, ¿no? Yo creo que es un área tan complicada y tan compleja que yo creo que tiene que ser un gestor, tiene que ser una persona sobre todo que conozca la gestión sanitaria, que esté habituada a él y sobre todo, y muy importante, lo decía en la primera parte, tiene que tener dotes de negociación. Está gestionando pues un colectivo de personas enormes, tiene que verse con sindicatos, tiene que haber negociación, tiene que tener cintura, mano izquierda, mano derecha, pero luego tienes que saber de qué está hablando. Yo creo que, digamos, yo primaría la parte de la gestión frente a la parte política. Ya para política, pues dentro de la propia consejería, pues hay gente que ya tiene ese perfil que puede marcar las directrices hacia dónde quiere ir el Servicio Canario de Salud o dónde quiere ir la sanidad canaria y que sea pues un gestor el que esas directrices que le marcan pues las lleve a término. Pero insisto, yo creo que más desde el punto de vista de la gestión que no tanto de la política. Socorro. Sí, sí, tiene que ser un profesional con mucha capacidad de gestión y con capacidad de diálogo para llegar a acuerdos y alcanzar consensos en materias clave como la sanidad. Es un área muy compleja, con mucho personal y la prioridad en estos momentos tiene que ser la estabilidad del personal. Están en marcha procesos de estabilización y tiene que ser alguien con un perfil que sea capaz de gestionar con un conocimiento de la gestión sanitaria, pero a la vez de llegar a acuerdos y consensos y de negociar lo que está por delante. Bueno, hablemos también de los presupuestos de Canarias, porque si no me equivoco, están inmersos ahora mismo en su lectura, en su análisis profundo. Desde tu punto de vista o desde el punto de vista del grupo al que representas, Ricardo, ¿qué has encontrado en los presupuestos? Bueno, por hacer un resumen rápido, yo creo que son más bien, bueno, está la parte obvia, son los presupuestos más elevados que ha tenido la comunidad autónoma en su historia, eso es un dato constatable, pero cuando se escarba un poquito y según qué áreas, pues vemos que, digamos, no hay, son más quizás unos presupuestos no tanto enfocados hacia la recuperación económica, que es lo que ahora mismo Canarias necesita, sino un poco más de resistencia, un poco más de continuismo. En la mayoría de las áreas se sigue con digamos, una línea continuista que hemos llevado estos 3 años ahora atrás, ¿no? Y la situación cambia. Me preocupa también la gestión de esos fondos públicos europeos que están llegando y que no hay capacidad. Me preocupa que no haya medidas concretas de alivio fiscal reales para las familias y para los autónomos, sino cosas testimoniales, más de titular, que no de tanto efectivo a la hora de que tenga repercusión en el día a día de las personas. Me preocupa que no haya ayudas concretas importantes para los sectores que ahora mismo lo están pasando mal, sectores económicos, como puede ser el sector agrario, tanto la ganadería, la pesca, la agricultura, están en un momento muy, muy delicado, ¿no? Luego hay otras áreas que, bueno, sobre todo desde el punto de vista económico, que sí parece que hay una mejor línea, como puede ser toda la parte de investigación en el área del conocimiento, de economía, ahí parece que sí que hay un cambio importante y que se está haciendo un uso, vamos a decir, razonable de esos recursos, pero sí me preocupa mucho que no seamos capaces de cumplir con los objetivos que nos está marcando Europa y que el dinero que se está presupuestando pues no lleve a buen fin. Y luego está, bueno, pues digamos, la jugada de cómo se ponen los presupuestos, ¿no? Se está haciendo un uso de los presupuestos, sino que se crecen los presupuestos, pero es un uso puntual. La próxima legislatura, el próximo gobierno tendrá que defender el argumento que han bajado los presupuestos porque se han acabado los fondos europeos y eso se va a hacer una realidad. Entonces, por lo tanto, importante que haya más dinero, pero siempre y cuando sean capaces de gestionarlo adecuadamente. Socorro. Sí, más o menos un diagnóstico similar. Son unos presupuestos electoralistas, basados en una previsión de ingresos sobre los ingresos de este año, que han sido récord porque se ha recuperado el turismo y la actividad económica después del COVID y porque la inflación también ha hecho que esos ingresos sean mayores, esa recaudación sea mayor, pero no tiene en cuenta las amenazas que se ciernen sobre la economía, la guerra de Ucrania, la inflación, la subida de los tipos de interés que pueden dar lugar a que la previsión de ingresos no se cumpla. Y por otra parte, efectivamente, son ingresos puntuales basados en fondos europeos. Este gobierno está gestionando una cantidad ingente de fondos europeos que no sabemos si los va a poder ejecutar,
que la ejecución a este momento es muy baja y que de poco sirve pintar en el presupuesto muchos millones si luego no hay capacidad de gestión y esos millones no llegan a la economía, no llegan a la familia, no llegan a las empresas. Las medidas de alivio fiscal son positivas, pero son insuficientes y se quedan atrás algunos sectores, pues como la agricultura, la ganadería y muchas familias que no van a ver efectivamente esas ayudas. Entonces, Ricardo, y posteriormente también te escuchamos a ti, Socorro, ¿no hay nada bueno, tremendamente bueno en estos presupuestos? Después de esta lectura, o por lo menos he podido tener la percepción de que parece que hay más cosas malas que buenas. No, a ver, son unos presupuestos que sobre el papel están muy bien, es decir, tenemos que ver cuál es la capacidad de gasto que va a tener el gobierno, básicamente el siguiente gobierno, porque entre que se aprueba el presupuesto a final de año y digamos eso lleva un proceso hasta probablemente hasta los primeros días de marzo el presupuesto nuevo no se alza, no se empieza a ejecutar y luego tenemos la cita electoral en mayo. Por lo tanto, bueno, pues son unos presupuestos, insisto, que desde el punto de vista de la cantidad son importantes. Yo coincido con Socorro que quizás desde el punto de vista de los ingresos corrientes por parte del gobierno están quizás inflados porque hay una expectativa de crecimiento que yo creo que va a ser es superior a lo que realmente va a ser. Por lo tanto, ahí ya tenemos un primer déficit. Por otro lado, vemos como los ingresos que está teniendo el gobierno por impuestos pues han subido, que no se han planteado medidas importantes. Insisto, yo creo que la bajada del IGIC era general, era importante, porque eso sí que afecta a todas las familias, eso sí que hace que todo el mundo tenga ese dinero en su bolsillo para poder ejecutarlo, para aumentar el consumo. Y luego, bueno, pues luego dependerá de la capacidad de gestión, es decir, lo rápido, lo ágil que sea el gobierno en poder poner en marcha todos esos programas que han pintado sobre el papel en los presupuestos y que ese dinero sirva realmente para lo que dicen que va a servir, que no debe ser otra cosa que reactivar nuestra economía. Socorro. Sí, son unos presupuestos con muchos recursos, pero unos recursos puntuales, además inflados por una previsión de ingresos que a través de impuestos que probablemente no se cumpla o de difícil cumplimiento, pero sobre todo la deficiente orientación en algunas medidas puntuales que son insuficientes para ayuda a las familias, ayuda a las empresas, el alivio fiscal a las familias y empresas que consideramos que todavía es insuficiente. Sin embargo, claro, una de las cosas que decía Ricardo, por ejemplo, si luego ya el gobierno que veamos después de mayo, pues tiene que ejecutar esos presupuestos, luego también siempre, pues puede tener una buena excusa, ¿no? Decir, bueno, es que acabamos de entrar al gobierno, entre que estás en conversaciones, que sí, que no, que cierras y demás, la ejecución presupuestaria a lo mejor de 2023, no sé en qué se quedará, o cuáles son experiencias anteriores, Ricardo. Hombre, la administración sigue su camino, es decir, pero hace falta centros directivos que digamos que firmen en las cosas y que pongan en marcha todos esos proyectos, pero la administración como tal pues sigue funcionando con el cuerpo de funcionarios que tiene la administración y demás. Pero claro, si no hay una dirección política, una dirección operativa que marque las directrices, pues evidentemente, por mucho que quieran los funcionarios poner en marcha cosas, si no hay la firma del político, del responsable área de turno, pues evidentemente no se va a poder hacer. La verdad es que luego esos cambios muchas veces siguen la dinámica de, bueno, pues esto venía de atrás, vamos a, digamos, yo me refiero concretamente al próximo año, ¿no? Y que ya según va llegando el nuevo gobierno, lo primero va a tener que hacer es sentarse y planear el presupuesto del 24, porque entre que llega, que será sobre junio, toma de posesión finales de junio, julio, pues evidentemente esas son las fechas en las que habitualmente se empiezan a hacer los presupuestos y se empiezan a hacer las estimaciones del gasto para el año siguiente, ¿no? Va a ser un año de transición, evidentemente. Insisto, como decía Socorro, los presupuestos tienen evidentemente ese alto componente, digamos, electoralista y de foto, digamos, de final de legislatura, pero a mí me preocupa mucho, insisto, y lo repito mucho, y en el Parlamento quizás soy muy machacón con esto, la capacidad de gestión del actual gobierno, que creo que no es la suficiente y la adecuada, y segundo, que esos fondos europeos, esos fondos extraordinarios únicos que disponemos ahora, se haga un uso realmente bueno y necesario de eso. Que no gastemos el dinero, sino que lo invertamos. Ese es el matiz que yo siempre pongo, que lo de gastar dinero lo hace cualquiera, invertir para que a medio plazo tenga retorno y active la economía, eso ya es más complicado y más difícil de hacer y hay que elegir muy bien dónde se invierte el dinero, como haría cualquier familia, cualquier empresa. Y desde el Grupo Nacionalista Canario, Socorro, ¿han detectado o tienen la información de cómo va la ejecución presupuestaria en este 2022 y si se van a cumplir los plazos para llegar a diciembre con una buena ejecución presupuestaria? Y bueno, la ejecución va
bastante mal, es bastante deficiente. En algunas áreas están al 30% de ejecución. Y ya no digamos la ejecución de los fondos europeos, de los proyectos Next Generation y de recuperación europea. Y claro, el próximo año es un año de transición en el que el gobierno entra en funciones prácticamente desde el mes de marzo por la convocatoria electoral y hasta julio aproximadamente no se conforma un nuevo gobierno y por tanto van a ser unos meses de parón. A nosotros nos preocupa y hay un tema que hasta ahora no he mencionado, pero quisiera mencionar, y es el de La Palma. En La Palma se está viendo como la recuperación de La Palma, la agilidad de la administración, la respuesta del gobierno canario a los problemas de La Palma no está siendo efectiva. Nosotros creemos que es necesario que el gobierno tome medidas para agilizar la recuperación de La Palma y que ponga recursos, porque en estos presupuestos, en los de este año y en los del próximo año, solo hay una previsión de que se autoriza al gobierno a retener 100 millones de 100 millones 160. de para la recuperación de La Palma, pero es que no está ese dinero. El mensaje que se da a la ciudadanía es que hay un dinero disponible para La Palma, pero no es real. Actualmente hay una previsión de retención de créditos, lo cual quiere decir que de las partidas que hoy estamos viendo en vivienda o en educación o en sanidad, de esas partidas habrá en el futuro que retener créditos, si el gobierno es capaz de ejecutarlo, para atender a La Palma. Entonces, la respuesta del gobierno en La Palma, y lo ven y lo sabemos por los afectados, no está siendo lo suficientemente ágil y lo suficientemente efectiva como la situación de La Palma merece. ¿Y esto no se podría mejorar, Ricardo? A lo mejor con la negociación, por ejemplo, de los nacionalistas canarios, entre los que se encuentra Socorro, pero en este caso a nivel nacional el Congreso, mejoras para La Palma, porque también estamos hablando de los presupuestos a nivel nacional y aunque no haya en los presupuestos de Canarias, pues este detalle, en los presupuestos nacionales sí puede haber una mejora. Hombre, siempre Sí, puede haber nosotros, mejoras en los... No, sí, socorro, socorro. sí, bueno, una de la base de las enmiendas de Coalición Canaria de Ujú. Ana Oramas en el Congreso de los Diputados están basadas, es un eje irrenunciable, la recuperación de La Palma. Y en ese sentido, pues se está negociando la recuperación de La Palma, partidas para cumplir con el REF y esperamos poder llegar a acuerdos en el Congreso de los Diputados que permitan inyectar más recursos y darle más agilidad a la gestión de las soluciones para La Palma. Ricardo. Sí, yo quería decir con respecto al tema de La Palma, independientemente que desde el Estado, evidentemente, se puedan hacer cosas más de lo que se está haciendo. En el caso concreto de Canarias, y como decía Socorro, lo que se ha hecho es decir, bueno, se puede poner un dinero que no está en ninguna partida en concreto y que habrá que traerlo de otras áreas. Por tanto, bueno, pues esa, digamos, necesidad que todos reconocemos y que yo creo que en ese sentido, pues sí hay una unidad dentro del Parlamento de Canarias de que hay que hacer un esfuerzo importante, real con La Palma, más allá bueno, pues de decir que hay que hacer, que hay que arreglar La Palma y que hay que recuperarla y demás, pero eso tiene que ver con proyectos concretos, con cosas concretas, con inversiones concretas, que yo creo que lo que se está demandando y que lo que están demandando los palmeros. Y en ese sentido, pues en estos presupuestos se hace igual que en el anterior, que se dice que bueno, que habrá un dinero, pero que nadie lo ve dónde está, en dónde se va a concretar, en qué cosa. Entonces, por lo tanto, hay un cierto grado, vamos a decir, de improvisación en ese sentido, de bueno, ya veremos si hace falta ese dinero, que hará falta seguro ese y mucho más, eso es evidente y claro, pero de entrada no lo voy a poner en ningún área hasta que no sepa, digamos, dónde lo voy a poder ejecutar, ¿no? Bueno, en estos minutos que tenemos por delante, sí me gustaría también saber la opinión de ambos. En este caso empezamos por ti, por Socorro, por lo que puede pasar, ¿no? Con esa huelga que va a haber de transportistas nacional y que parece que los transportistas canarios se van a sumar. Si ya de por sí, en abril, pues hizo bastante daño a la economía, en un momento donde hay tanta incertidumbre, ¿de qué manera vamos a soportar un nuevo parón, Socorro? Bueno, pues sabemos que el transporte es un sector clave para la economía y para el día a día de los canarios y de los ciudadanos en general. Vimos en abril cómo la paralización del transporte en la península impedía que determinadas mercancías llegaran a tiempo a Canarias, que se perdieran mercancías
en los puertos porque no llegaban a tiempo mercancías perecederas. Para nosotros, un territorio aislado en medio del océano, el transporte es fundamental y el transporte por carretera esencial. Y además estamos hablando de unas fechas clave, que son las fechas de final de año, con el impacto que tiene eso en la economía, en los sectores económicos, en el comercio, en muchos sectores que están esperando a este final de año para hacer su campaña de recursos y poder vender más que nunca y poder tener una actividad y vemos con mucha preocupación que otra vez puede haber una amenaza de huelga, que en la anterior ocasión los transportistas canarios no fueron a la huelga porque hubo unos acuerdos, pero lo que dicen ahora es que esos acuerdos no se han cumplido. Y por tanto el gobierno tiene que cumplir los acuerdos, revisar y llegar a consensos con los transportistas para no llegar a una situación límite que puede ser muy perjudicial para el día a día y para la economía de las islas. Ricardo. Bueno, evidentemente todas las huelgas tienen un trasfondo y todas son importantes para según qué colectivos, pero en este caso concreto, con el caso del transporte nos afecta a todos, ¿no? Y el transporte por carretera es fundamental para, bueno, pues para todo el tráfico de mercancías, no solamente dentro de la provincia, sino para que esos camiones lleguen a Cádiz, a Valencia o a Barcelona, que es donde embarcan, y lleguen los productos y las materiales para Canarias, ¿no? No quiero hablar ni siquiera del transporte dentro de lo que es nuestra propia comunidad, sino todos los insumos. Nosotros importamos prácticamente el 90% de todos los insumos, de todas las mercancías que se consumen diariamente en Canarias. Es una situación que yo creo que el gobierno de España, cuando llega a acuerdos y pretende quitarse, digamos, la presión de los titulares, la presión mediática, pues llega a acuerdos que dice, bueno, esto ya lo he pasado, ya me olvido de esto y esto ya se enfría y ya se olvidará. No, lo que hemos visto que 4 meses, 6 meses después, el problema se reabre otra vez porque no se ha cumplido con lo que se ha pactado. Claro, cuando uno llega a un acuerdo y no lo cumple, pues es normal que la otra parte se enfade y tome medidas. Y es lo que han hecho en este caso, pues los transportistas, que seguramente en esta nueva negociación, que seguro que se va a producir, van a ser mucho más exigentes a la hora de pedirle garantías reales y cumplimiento real al gobierno de España de aquello que pacte. ¿Sería recomendable entonces, de cara a lo que está por venir, esa huelga y las navidades y el encarecimiento de todos los precios, de hacer la compra de la cena de Navidad ya, por ejemplo, o de la de fin de año, Socorro? Pues no lo sé, porque estas cosas son muy delicadas y no se puede, digamos, llamar al alarmismo, ¿no? Pero sí es cierto que las familias están sufriendo los efectos de la inflación en el día a día, como ha encarecido la cesta de la compra, y si hay además una escasez de recursos, pues los precios pueden subir. Lo deseable es que el gobierno llegue a un acuerdo con los transportistas, que se cumplan los acuerdos que se pactaron en abril y que la huelga de transportes no se consume, no se consuma, pero realmente es una cuestión muy delicada en estos momentos con las altas tasas de inflación que tenemos. Ricardo. Hombre, yo creo que las familias son bastante organizadas y son bastante previsoras, saben de qué recursos se van a disponer. Pero hay una realidad, yo lo decía el otro día, una de las comparecencias de la presentación de los presupuestos, y es un dato constatable. Es decir, gastamos más, pero consumimos menos. Es decir, los precios han hecho que todo se encarezca y que evidentemente, pues digamos, lo que antes comprabas pues, por 100 euros, por poner un caso, pues ahora te da con mucho menos. Es decir, gastas más dinero, físicamente más dinero, pero tienes menos producto, por lo tanto hay menos consumo. Yo creo que la situación es, evidentemente, no causar alarma, creo que eso no es bueno, no creo que lleguemos a un grado de desabastecimiento tal como a ese punto y, digamos, esas compras esporádicas, esas compras impulsivas de toda una sociedad a momento dado puntual, pues lo que producen es todavía un alza mayor de los precios ante la posible pérdida digamos, de mercancías o de productos que se quieran hacer. Pero sí es cierto que, bueno, que oye, pues todo el mundo va haciendo pues aquel, en vez de comprando sus regalitos para las Navidades o comprando algunas cosas, para en vez de gastarse todo de golpe, pues todos los meses va comprando alguna cosita, en vez de comprar todo de golpe, pues en las fechas, digamos, más próximas a la Navidad. Quizá uno de los sectores que más se va a resentir, y parece que así lo está demostrando los diferentes datos, es el del sector textil, porque
la comida es necesaria, algún detalle va a ser necesario, pero muchos a lo mejor están tirando de la ropa que tienen, le van a dar un segundo o tercer uso y encima como tampoco llega el invierno, ni el otoño, ni el frío, pues seguimos todos en pantalón corto y camisa corta, socorro. Sí, efectivamente, yo creo que incide mucho el tiempo que tenemos. Estamos en noviembre con temperaturas inusuales, con mucho calor y desde luego para el sector del comercio textil es una mala noticia Mm. porque los productos no les salen, es decir, la ropa de invierno no se está usando y no se ve en perspectiva que pueda usarse en las próximas semanas. Por tanto, sí, es una mala noticia para este sector que todo se debe, bueno, en general a la situación del cambio climático, pero las costumbres están cambiando en función de esa incidencia del cambio climático. Ricardo, y también con este calor, hombre, la barbacoa saben a lo mejor quizá un poquito mejor cuando hace fresco, ¿no? Las barbacoas funcionan todo el año y es una manera muy entretenida de pasar un rato con los amigos y con, Sí. con los familiares. Ya sé por dónde va. Sí, hombre, bueno, nada, hombre, lo digo porque a todos nos gustan las barbacoas, pero bueno, en definitiva, también es raro, ¿no? Todo lo que está pasando, que estamos viendo que no hay manera de que llegue el fresco y estamos ya casi a los últimos, bueno, la primera semana ya de noviembre. O yo más que venga el fresco, lo que me gustaría es que viesen pues esas lluvias que Mm, son buenas, constantes y continuas y no en tromba, ¿no? Porque mm. eso es lo que ayuda pues a que no haya destrozos, a que sean útiles para el campo, a que se limpie la atmósfera de la contaminación que tenemos, que el agua recomponga de alguna manera importante pues los acuíferos que tenemos en las islas, es decir, una lluvia buena que dicen en el campo, ¿no? Mm. Lo del frío o no frío, bueno, pues aquí nunca tenemos realmente frío, o sea, bueno, lo que para nosotros es frío en la península es prácticamente verano, ¿no? Entonces, pero yo creo que no, lo importante es que empiece a llover porque la verdad es que es necesario, llevamos unos años de sequía importante o que llueve mucho menos de lo que era habitual y eso sí que es preocupante y eso sí que es una necesidad que tenemos en Canarias, bueno, en todas partes, pero en Canarias especialmente, que tenemos bueno, con nuestro campo y todos nuestros acuíferos en una situación un poco delicada, ¿no? Sin duda. Bueno, pues tengo que darle las gracias a los dos por este ratito de lunes, por arrancar la semana en a buenas horas y haber hecho ese balance de la actualidad de manera muy resumida en estos 30 minutos que hemos estado juntos. Y bueno, jornada parlamentaria ya para acabar esta semana que tienen, Socorro. Pues ahora mismo salgo para la Comisión de Presupuestos para tratar el presupuesto de la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, precisamente de la que soy portavoz en vivienda, y mañana y pasado tenemos pleno y también unas jornadas parlamentarias de los 40 años de autonomía de Canarias, o sea, es una semana densa y esperemos que efectiva. Bueno, y por tu parte, Ricardo, aparte del pleno, ¿alguna comisión por ahí? Esta tarde la Comisión de Presupuestos de Transición Ecológica participo el jueves en una mesa redonda sobre el estatuto y Mm. creo que hay una comisión también que está pendiente de confirmarse para este viernes, o sea que una semana completa como suelen ser todas en mi caso. Bueno, van a estar entretenidos, está claro que van a estar entretenidos. Socorro Beato del Grupo Nacionalista Canario y Ricardo Fernández de la Puente de Ciudadanos, gracias por estar este ratito aquí y cuídense mucho y feliz semana. Gracias, un Feliz saludo para semana, todos. muchas gracias. Gracias, hasta luego, chao.